Una diadema de oro descansa sobre cabello negro como la obsidiana. Las manos que la sostienen no tiemblan, no dudan, están acostumbradas al peso del poder y a algo más oscuro aún, al peso de la sangre derramada en nombre de dioses extranjeros. Esta es Atalía, hija de Jezabel, y su llegada a Jerusalén cambiará para siempre el destino de Judá. Estás a punto de descubrir cómo una princesa criada en la corte más corrupta de Israel trajo consigo no solo un matrimonio político, sino una plaga espiritual que casi destruye la línea de David. Si esta historia te atrapa, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es más oscuro de lo que imaginas. Samaria, el palacio del rey Acab, 20 años antes, en los salones revestidos de marfil, donde el humo de incienso pagano se mezcla con el olor a mirra importada de Tiro. Una niña observa a su madre, Jezabel, la reina fenicia que doblegó a un rey y a un reino entero. No enseña a sus hijas las virtudes del recato o la sumisión. Les enseña estrategia, manipulación, supervivencia. Les enseña que el poder no se ruega, se toma, y que los dioses que prometen victoria son los únicos dignos de adoración, aunque exijan sangre. Atalía absorbe cada lección con una inteligencia voraz. Ve cómo su madre maneja a Acab, como quien maneja un instrumento, cómo silencia a los profetas de Yahvé con la espada, cómo construye altares a Baal en cada colina alta de Israel. La niña aprende que la religión es poder político, que los dioses son herramientas de control, que la compasión es debilidad, y cuando los sacerdotes de Baal degüellan toros sobre altares humeantes y sus gritos extáticos llenan el aire, Atalía no aparta la mirada, la clava con fascinación. Pero el reino de su padre está fracturado, Israel y Judá, los dos reinos hermanos nacidos de la división del imperio de Salomón, llevan décadas en guerra fratricida. Las fronteras sangran constantemente, los campos se queman, las alianzas se rompen como cerámica barata. Entonces Acab y Jezabel conciben un plan brillante y perverso a la vez, una alianza matrimonial que una las dos coronas, y la moneda de cambio es Atalía. Jerusalén recibe a la princesa del norte con pompa y desconfianza. El palacio de Josafat, rey de Judá, es austero comparado con el lujo fenicio de Samaria. Aquí no hay altares a Baal en cada esquina, aquí el templo de Salomón aún domina la ciudad, aquí el nombre de Yahvé se pronuncia con reverencia y no con burla. Pero Josafat, en su deseo de paz, ha cometido el error más grande de su reinado, ha entregado a su hijo Joram a la hija de Jezabel. El matrimonio se celebra con sacrificios y cánticos, con vino derramado y promesas de paz eterna entre los reinos. Joram, el príncipe heredero de Judá, mira a su nueva esposa y ve belleza exótica, inteligencia afilada, un premio político que consolida su futuro. No ve el veneno que corre por sus venas, la idolatría que lleva tatuada en el alma, la ambición desmedida que heredó de Jezabel. No sabe que acaba de traer a Jerusalén una plaga más letal que cualquier ejército. Atalía camina por los patios del palacio con paso seguro, observando todo, calculando todo. Ve la devoción de los sacerdotes levitas, la simplicidad del culto hebreo, la debilidad que ella percibe en un pueblo que adora a un solo Dios invisible. Sonríe. En su mente ya está planeando cómo introducir aquí el culto que conoce, cómo llenar estos salones con los mismos altares que dominan Samaria, cómo convertir a Judá en una extensión del reino de su madre. Pasan los años y Joram asciende al trono. Atalía ya no es solo la esposa del rey, es la reina consorte, y su influencia crece como hiedra venenosa que trepa por muros antiguos. Susurra al oído de Joram, le habla de alianzas con Tiro, de los beneficios económicos del comercio fenicio, de cómo los dioses de Baal traen prosperidad a quien los honra, y Joram, débil de carácter y cegado por su esposa, comienza a ceder. El primer altar a Baal se erige en las afueras de Jerusalén. Es pequeño, discreto, casi invisible, pero es el primero. Luego viene otro,
Y otro más. Los sacerdotes del templo protestan, los profetas claman en las calles, el pueblo murmura con inquietud, pero Atalía no retrocede, presiona, seduce, amenaza, y lentamente, como veneno que se filtra en agua limpia, la idolatría comienza a contaminar a Judá. Los hermanos de Joram, los otros hijos de Josafat, ven lo que está sucediendo y se oponen. Son hombres de fe, leales al pacto ancestral con Yahvé, conscientes del peligro que representa esta mujer del norte. Conspiran, murmuran, planean cómo contener la influencia de Atalía, pero subestiman su crueldad. Una noche, uno a uno, los príncipes de Judá son asesinados. Oficialmente son accidentes, tragedias inexplicables, enfermedades repentinas. Pero todos saben la verdad, todos saben quién ordenó las muertes, aunque nadie se atreva a pronunciar su nombre. Atalía ha eliminado a los obstáculos. Ahora solo queda su esposo en el trono y sus propios hijos como herederos. La semilla de Jezabel ha echado raíces profundas en Judá, y mientras el templo de Salomón aún se alza sobre el monte, en las sombras del palacio ya se está gestando algo mucho más oscuro, una ambición que no se detendrá ni siquiera ante la sangre de sus propios nietos. La hija de Jezabel ha llegado para quedarse, y Jerusalén aún no comprende el horror que se avecina. Un mensajero corre por los pasillos del palacio. Sus sandalias golpean el mármol con urgencia desesperada. Su túnica está manchada de polvo del camino. Su rostro revela el horror de las palabras que debe pronunciar. Busca a la reina Atalía para entregarle la noticia que cambiará todo. Su hijo, el rey Ocosías, ha muerto, asesinado en territorio enemigo, y la línea sucesoria de Judá pende ahora de un hilo frágil como la seda. Atalía recibe la noticia en su cámara privada. No grita, no llora, no se desgarra las vestiduras, como mandan las costumbres de luto. Sus ojos se estrechan mientras procesa la información con la frialdad de quien calcula una jugada de ajedrez mortal. Ocosías, su hijo, el rey de Judá, está muerto. Pero en su mente no hay dolor de madre, hay otra cosa, algo más oscuro y calculador. Hay oportunidad, el palacio se sumerge en caos. Los cortesanos murmuran sobre quién será el próximo rey, los sacerdotes discuten las leyes de sucesión, los comandantes evalúan la estabilidad del reino. Pero mientras todos lloran y debaten, Atalía convoca en secreto a sus hombres más leales. Los que no preguntan, los que no juzgan, los que solo obedecen, y les da una orden que hiela la sangre en las venas, eliminar a todos los descendientes reales. Todos. Piénsalo. Una abuela ordenando la ejecución de sus propios nietos. No es venganza, no es locura, es ambición pura y destilada hasta su esencia más venenosa. Atalía comprende que si algún heredero legítimo sobrevive, ella nunca podrá reclamar el trono, y ella, criada por Jezabel, educada en las cortes donde el poder se toma con sangre, no va a permitir que un niño se interponga entre ella y la corona. Esta es la noche en que la hija de Jezabel se convierte en algo peor que su madre. Cae la oscuridad sobre Jerusalén. Los soldados leales a Atalía se desplazan como sombras por el palacio, entrando en habitaciones donde niños duermen confiados. Los príncipes reales, algunos apenas bebés, otros niños pequeños que juegan con juguetes de madera tallada, no comprenden lo que sucede cuando las puertas se abren. Ven rostros familiares de guardias que siempre los han protegido, y sonríen, luego ven las espadas, los gritos atraviesan los muros de piedra, las nodrizas intentan proteger a los niños con sus propios cuerpos, y son atravesadas sin piedad. Las sirvientas que corren por ayuda son silenciadas antes de que puedan dar la alarma. Es una masacre quirúrgica, eficiente, despiadada. Cada habitación del ala real se tiñe de rojo esa noche. Y Atalía, desde su cámara, escucha los ecos distantes del genocidio que ha ordenado y no siente remordimiento, solo satisfacción. Pero hay una mujer en el palacio que no duerme esa noche. Josaba, hija del difunto rey Joram, hermana del rey Ocosías recién asesinado. Ella es princesa de sangre real, pero también es algo más importante. Es la esposa de Joiada, el sumo sacerdote del templo, y cuando escucha los primeros gritos,
Cuando comprende lo que está sucediendo, no huye para salvar su propia vida. Corre hacia el peligro. Josaba entra en la habitación donde el bebé Joás, su sobrino de apenas 1 año, duerme ajeno a la matanza. Su nodriza yace muerta junto a la cuna, la sangre aún caliente empapa las mantas bordadas. Los pasos de los soldados resuenan cada vez más cerca en el corredor. Josaba no tiene tiempo para pensar, solo para actuar. Toma al niño, lo envuelve en su manto y sale de la habitación justo segundos antes de que los asesinos entren. El corazón de Josaba late tan fuerte que teme que el sonido la delate. Camina por pasillos oscurecidos, pegada a las paredes, conteniendo la respiración cada vez que escucha voces. El bebé Joás, milagrosamente, permanece en silencio contra su pecho, como si Dios mismo hubiera sellado sus labios. Josaba sabe que si la descubren, si alguien ve al niño, ambos morirán. Pero también sabe que este bebé es lo único que queda de la promesa de Dios a David, que en sus brazos lleva la esperanza de toda una nación. Llega al templo cuando el amanecer comienza a teñir el cielo de púrpura. Su esposo Joiada la recibe con los ojos muy abiertos, comprendiendo de inmediato la magnitud de lo que ha hecho. Han salvado al único heredero legítimo al trono de Judá, pero ahora deben ocultarlo de la mujer más peligrosa del reino. Juntos descienden a las habitaciones privadas del templo, esas cámaras donde solo los sacerdotes tienen acceso, y allí preparan un escondite para el niño. Mientras el sol sale sobre Jerusalén, Atalía emerge de su palacio vestida de luto. Su actuación es perfecta, lágrimas que parecen reales, gemidos de dolor maternal convincentes, ropa rasgada en señal de duelo. Proclama ante la corte reunida que todos los herederos han muerto en la masacre que siguió al asesinato del rey, que el reino está sin sucesor legítimo, que alguien debe tomar las riendas del poder para evitar el caos, y entonces, con voz quebrada pero firme, anuncia que ella asumirá el trono. Nadie se opone. Los que podrían hacerlo están muertos o aterrorizados. Los sacerdotes del templo observan en silencio, sus rostros pétreos ocultando el conocimiento secreto que portan, y mientras Atalía se coloca la corona de Judá sobre su cabeza teñida con la sangre de sus nietos, en las profundidades del templo un bebé respira. Solo un bebé, solo un niño que debió morir, pero vive. Y ese niño es la única esperanza que queda para que la promesa de Dios no se extinga de la tierra. El humo asciende desde las colinas que rodean Jerusalén. No es el humo dulce de los sacrificios de incienso que solían elevarse desde el templo de Salomón. Es algo más espeso, más oscuro, impregnado del olor a carne quemada y sangre derramada sobre altares paganos. Jerusalén ha cambiado, y el cambio apesta a azufre y traición. Atalía se sienta en el trono de David con la autoridad de quien lo ha tomado por la fuerza. Es la primera y única mujer que gobierna Judá, pero su reinado no es celebrado con cánticos de victoria ni bendiciones proféticas. Es tolerado con miedo, aceptado con silencio aterrorizado, soportado como se soporta una plaga que no se puede detener. Los cortesanos que la rodean son los mismos que aceptaron su matrimonio con Joram, los mismos que vieron morir a los príncipes y no dijeron nada. Ahora bajan la mirada cuando ella pasa y murmuran oraciones secretas a un Dios que parece haber abandonado a su pueblo. La reina no pierde tiempo en consolidar su poder. Los primeros decretos transforman la identidad religiosa del reino. Se construyen templos a Baal en cada ciudad importante. Se importan sacerdotes fenicios de Sidón. Se establecen bosques sagrados donde las sacerdotisas practican ritos que hacen sonrojar incluso a los soldados más curtidos. Y el gran templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica que tardó 7 años en construirse, es sistemáticamente saqueado. Los utensilios de oro son fundidos para crear ídolos, las cortinas bordadas son arrancadas para vestir altares paganos, las copas sagradas se usan para libaciones a dioses extranjeros. Los levitas, los sacerdotes dedicados al servicio del templo desde generaciones ancestrales, observan impotentes. Algunos intentan protestar y desaparecen en la noche, sus cuerpos encontrados días después en barrancos lejanos. Otros se exilian voluntariamente, llevándose lo que pueden de los tesoros sagrados antes de que sean profanados.
y unos pocos, los más valientes o los más tercos, permanecen en sus puestos, manteniendo encendida una llama diminuta de fe en medio de la oscuridad asfixiante. Joiada, el sumo sacerdote, es uno de esos que permanecen. Cada mañana conduce los rituales matutinos en un templo casi vacío, sus palabras resonando en espacios donde antes se congregaban multitudes. Cada tarde enciende las lámparas del candelabro de oro que milagrosamente aún no ha sido robado, y cada noche desciende a las habitaciones secretas donde su esposa Josaba cuida del niño que el mundo cree muerto. Joás crece en las sombras, alimentado con fe y esperanza en proporciones iguales. El niño aprende a caminar en corredores donde nunca entra la luz del sol, aprende a hablar en susurros para que nadie fuera de esas paredes secretas escuche su voz. Josaba le enseña las historias de sus antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Le cuenta cómo Dios prometió a David que su trono duraría para siempre, como cada rey de Judá es un eslabón en una cadena sagrada que no puede romperse. Y el niño escucha con ojos muy abiertos, sin comprender completamente que él es ese eslabón, que en sus pequeñas venas corre la sangre de reyes y la esperanza de una nación. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, la opresión se hace palpable como niebla tóxica. Los que se atreven a adorar a Yahvé en privado lo hacen con puertas cerradas y ventanas tapadas. Las familias enseñan a sus hijos las antiguas oraciones en voz tan baja que apenas se oyen. Los rollos de la Torá se esconden en pozos secos y cavidades de muros para que no sean quemados en las hogueras públicas que Atalía ordena regularmente. La fe no ha muerto, pero se ha vuelto subterránea, invisible, resistente como raíces que se aferran a la tierra árida. Atalía celebra su 6º año de reinado con un festival pagano que dura 7 días. Los altares de Baal arden día y noche, los tambores resuenan hasta que el suelo parece vibrar. Las procesiones de sacerdotes danzantes recorren las calles en estados de trance inducido por drogas y fervor religioso. La reina observa desde su palacio y sonríe. Ha logrado lo que ningún rey de Judá antes que ella. Ha convertido el reino de David en una extensión del culto a Baal. Ha borrado casi completamente el nombre de Yahvé de los labios de su pueblo. Pero en el templo abandonado, en una habitación que nadie visita excepto Joiada y Josaba, un niño de 6 años juega con bloques de madera tallada. No sabe que afuera, más allá de las gruesas paredes que lo protegen, su abuela gobierna con puño de hierro. No sabe que ella ordenó su muerte cuando era apenas un bebé. No sabe que cada día que vive es un milagro, un acto de desafío contra la tiranía. Solo sabe que la mujer que lo cuida le habla de un Dios poderoso, de un trono que le pertenece por derecho, de un futuro donde la luz volverá a brillar sobre Jerusalén. Joiada observa al niño y cuenta los días. Sabe que no puede mantenerlo escondido para siempre, que cada año que pasa aumenta el riesgo de que alguien lo descubra, pero también sabe que Joás aún es demasiado joven, demasiado frágil para enfrentar lo que debe enfrentar. Así que espera, planifica en silencio, cultiva lealtades secretas entre los comandantes de la guardia que aún recuerdan sus juramentos al Dios de Israel, y cada noche, antes de dormir, Joiada ora pidiendo señal, pidiendo el momento correcto, pidiendo valor para lo que sabe que inevitablemente debe venir. Los 6 años de oscuridad están llegando a su fin. Atalía no lo sabe, pero su reino de terror está a punto de estrellarse contra una verdad inmutable, que los tronos construidos sobre sangre inocente nunca son estables, que el poder tomado por la fuerza nunca se conserva en paz, que quien intenta borrar la esperanza de la tierra descubrirá que la esperanza es más resistente que el acero y más persistente que la muerte misma. Las manos de Joiada tiemblan mientras desenrolla un pergamino antiguo. No es un temblor de vejez ni de debilidad. Es el temblor de quien está a punto de cruzar un punto de no retorno, de quien sabe que las palabras que pronunciará en las próximas horas desencadenarán una tormenta que o restaurará el reino o los consumirá a todos. El 7º año ha llegado, y con él el momento que Dios ha señalado. Joás tiene ahora 7 años. Ya no es el bebé que Josaba rescató de la masacre, es un niño despierto, inteligente,
Entrenado en secreto en las escrituras sagradas y en la historia de su linaje, puede recitar de memoria los nombres de sus antepasados desde David hasta su padre Ococías. Sabe que es príncipe, sabe que el trono le pertenece por derecho de nacimiento, pero todavía no comprende completamente el precio de sangre que se pagará para restaurarlo a su lugar. Yoyada lo observa practicar sus lecciones y siente que el peso de toda la nación descansa sobre los hombros de este niño. El sumo sacerdote ha estado preparando este momento durante años, no con prisa, no con imprudencia, sino con la paciencia calculada de quien construye una fundación que debe soportar el peso de un reino. Ha identificado a los hombres clave, comandantes de la Guardia Real que aún recuerdan sus juramentos al Dios de Israel, capitanes que sirvieron bajo reyes anteriores y nunca aceptaron completamente la autoridad de Atalía. Soldados veteranos que han visto cómo el reino se pudre bajo un gobierno ilegítimo, y ahora es tiempo de convocarlos. Las reuniones se organizan con cuidado meticuloso, un comandante a la vez, nunca dos juntos, siempre en diferentes momentos del día para no levantar sospechas. Yoyada los cita en el templo bajo pretextos religiosos, una bendición para sus familias, una consulta sobre purificación ritual, una ofrenda privada. Los guardias de Atalía que patrullan las calles no sospechan nada. Para ellos, el viejo sacerdote es inofensivo, un remanente de una época pasada que se aferra a tradiciones muertas. Pero en las cámaras secretas del templo, donde las paredes de piedra gruesa absorben todo sonido, Yoyada pronuncia palabras que hacen que el corazón de cada comandante se acelere. Les habla en voz baja pero firme, sus ojos brillando con una intensidad que no admite dudas. Les cuenta la verdad que ha guardado durante 7 años, que no todos los herederos murieron aquella noche terrible, que uno sobrevivió, que el hijo legítimo del rey Ococías vive y respira y está listo para reclamar su trono. La reacción inicial es incredulidad. Algunos comandantes creen que el viejo sacerdote ha perdido la razón, que la edad y el aislamiento lo han llevado a fantasear con imposibles. Otros piensan que es una trampa, que Atalía los está probando para identificar traidores, pero entonces Yoyada hace un gesto y Josaba emerge de las sombras, llevando al niño de la mano. Y cuando los comandantes ven al niño, cuando observan sus rasgos, que son inequívocamente los de la casa de David, cuando notan el parecido innegable con su padre muerto, la duda se disuelve como niebla bajo el sol. Uno a uno, los comandantes se arrodillan. Algunos lloran abiertamente, abrumados por la emoción de ver viva la esperanza que creían extinguida. Otros aprietan los puños, pensando en los años desperdiciados bajo un gobierno ilegítimo. Todos comprenden la magnitud del momento. Este niño es más que un heredero, es la promesa de Dios hecha carne, es la prueba de que la línea de David no puede ser borrada por ninguna masacre, por ninguna ambición humana. Yoyada no pierde tiempo en sentimentalismos. Despliega ante ellos un plan elaborado con precisión militar. El día del Sabbat, cuando el cambio de guardia del templo ocurre con mayor confusión y movimiento de tropas, cuando los soldados entran y salen sin levantar sospechas, ese será el día de la coronación. Los comandantes leales posicionarán a sus hombres estratégicamente, algunos protegerán al niño, otros bloquearán las entradas al templo, otros más se asegurarán de que ningún mensajero pueda alcanzar el palacio para alertar a Atalía hasta que sea demasiado tarde. Las armas se distribuyen en secreto, espadas envueltas en tela y escondidas bajo capas de sacerdotes, lanzas guardadas en depósitos del templo que oficialmente contienen solo utensilios sagrados, escudos pasados de mano en mano durante la oscuridad de la noche. Yoyada coordina todo con la eficiencia de un general, porque comprende que si algo sale mal, si un solo hombre los traiciona, todos morirán, y no solo ellos, el niño Joás será ejecutado, y con él se extinguirá para siempre la esperanza de restauración. Los días previos a la coronación son de tensión insoportable. Yoyada apenas duerme, repasando mentalmente cada detalle del plan, buscando fallas que pudieran traicionarlos. Josaba mantiene a Joás ocupado con sus estudios, intentando que el niño no perciba la ansiedad que satura el aire del templo,
los comandantes conspiradores actúan con normalidad forzada, cumpliendo sus deberes rutinarios mientras sus corazones laten con anticipación y miedo. Atalía no nota nada. Desde su palacio observa el templo en ruinas y siente satisfacción. El último bastión de resistencia ha sido neutralizado. Piensa, el viejo sacerdote es inofensivo, el templo está vacío, su poder es absoluto. No sabe que bajo sus pies se está gestando una tormenta, que los cimientos de su trono ilícito están siendo socavados por hombres que aún creen en juramentos pronunciados a un Dios que ella desprecia. Llega el Sabbat señalado. El sol sale sobre Jerusalén pintando el cielo de naranja y púrpura, indiferente al drama humano que está a punto de desarrollarse. Los soldados leales comienzan a posicionarse según el plan, sus movimientos coreografiados con precisión ensayada. En las profundidades del templo, Josaba viste a Joás con túnicas reales que han permanecido escondidas durante 7 años. El niño tiembla ligeramente, no de frío sino de comprensión, porque finalmente entiende que este día su vida cambiará para siempre. Yoyada coloca sus manos sobre la cabeza del niño y pronuncia una bendición que es también una oración desesperada, que Dios proteja a este niño, que la justicia prevalezca, que el trono de David sea restaurado, y entonces, con un profundo respiro, el sumo sacerdote abre las puertas. Las trompetas rompen el silencio de la mañana. No son las trompetas ceremoniales que anuncian los rituales ordinarios del templo. Son notas largas y resonantes que atraviesan el aire de Jerusalén como espadas de sonido puro. Son las trompetas que solo suenan para proclamar la coronación de un rey. Y en el palacio, Atalía las escucha y su sangre se hiela. En el atrio del templo, rodeado por soldados leales con espadas desenvainadas y escudos levantados, el niño Joás está de pie sobre la plataforma elevada donde los reyes de Judá reciben su unción. Yoyada sostiene la corona que perteneció a David, esa diadema de oro que ha esperado 7 años para descansar sobre la cabeza correcta. El aceite sagrado brilla en la frente del niño mientras el sumo sacerdote pronuncia las palabras ancestrales de consagración, y entonces, con voz que retumba por todo el templo, Yoyada proclama: «Este es vuestro rey, el hijo de Ococías, el heredero legítimo del trono de David». El pueblo que se ha congregado en secreto explota en aclamaciones. Son los fieles que nunca abandonaron su fe, los que oraron en susurros durante 6 años de oscuridad, los que escondieron las Escrituras y enseñaron a sus hijos en la clandestinidad. Ahora gritan con la fuerza de años de silencio reprimido: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Sus voces se multiplican, se amplifican, se convierten en un rugido que sacude los cimientos del templo y se derrama por las calles de la ciudad. Atalía escucha el tumulto desde su palacio. Al principio piensa que es algún festival no autorizado, alguna celebración que debe ser suprimida. Pero cuando escucha las palabras «Viva el rey», cuando comprende que alguien está siendo coronado sin su permiso, la furia y el pánico se apoderan de ella en igual medida. Se levanta de su trono, arranca sus vestiduras reales en un gesto de rabia descontrolada y corre hacia la fuente del sonido. No ordena a sus guardias que la acompañen, no planifica una respuesta estratégica, simplemente corre, impulsada por la certeza terrible de que su poder está siendo desafiado. Llega al templo jadeando, con el rostro contorsionado por la incredulidad y el horror. Se abre paso entre la multitud que la mira con una mezcla de miedo residual y desprecio naciente, y entonces lo ve, un niño con corona sobre su cabeza, rodeado de guardias leales, aclamado por el pueblo como rey. Su mente trabaja frenéticamente intentando comprender cómo es posible, intentando identificar al niño, buscando en su memoria alguna explicación. Y entonces, cuando lo mira directamente a los ojos, reconoce los rasgos de su hijo muerto Ococías, comprende quién es este niño, y el mundo se desmorona bajo sus pies. El grito que sale de su garganta no es humano. Es el alarido de quien ve su poder absoluto evaporarse en un instante, de quien comprende que todo lo que construyó sobre sangre y traición se ha derrumbado como castillo de arena. «Traición, traición», grita con voz desgarrada, rasgándose las ropas, señalando al niño con dedos temblorosos de rabia impotente.
pero nadie se mueve para ayudarla. Los soldados que ella creía leales la miran con rostros pétreos. El pueblo que gobernó con terror la observa con ojos donde el miedo ha sido reemplazado por algo más peligroso: justicia. Joiada ordena con voz calmada pero firme: «Sacadla del templo. No debe ser ejecutada en este lugar sagrado». Los comandantes obedecen, tomando a Atalía por los brazos mientras ella se retuerce y maldice. La arrastran por los patios que ella profanó, pasando junto a los altares de Baal que ordenó construir, atravesando las puertas que imaginó serían el umbral de su gloria eterna. La multitud se aparta para dejarla pasar, pero no en señal de respeto, sino de repulsión, como quien se aparta de un cadáver putrefacto. La llevan a la entrada de los caballos del Palacio Real, ese lugar donde los animales de carga entran y salen cargando provisiones y desechos. Es una humillación calculada. La mujer que se sentó en el trono de David será ejecutada donde mueren las bestias. Atalía comprende en ese momento final que no habrá rescate, no habrá negociación, no habrá misericordia. Las espadas se levantan, y la última imagen que ve es el cielo de Jerusalén, ese mismo cielo que creyó poseer y que ahora la observa indiferente mientras ella cae. Mientras el cuerpo de Atalía yace en el polvo, en el templo, la celebración continúa con intensidad renovada. Joiada coloca el testimonio, el libro de la ley, en las manos del pequeño rey Joás. Es un gesto simbólico profundo. Este rey no gobernará según sus propios caprichos o ambiciones, gobernará según la ley de Dios, según los principios que Atalía intentó borrar de la tierra. El niño sostiene el rollo con manos pequeñas pero firmes, y aunque no comprende completamente el peso de su responsabilidad, algo en sus ojos sugiere que está comenzando a entenderlo. El pueblo se dispersa por Jerusalén con nueva energía. Se dirigen a los templos de Baal, que contaminan la ciudad, y los destruyen con furia justificada. Los altares son derribados, los ídolos son hechos pedazos, los sacerdotes paganos huyen o son ejecutados. Es una purga violenta pero necesaria, el deshacer de 6 años de corrupción espiritual en cuestión de horas. Las llamas consumen las estructuras dedicadas a dioses falsos mientras el pueblo canta salmos que no se habían escuchado públicamente en media década. Joás es llevado en procesión desde el templo hasta el Palacio Real, camina por las mismas calles donde su abuela ejerció su tiranía, pero ahora las calles están llenas de rostros sonrientes, de manos que se extienden para tocarlo con reverencia, de voces que bendicen su nombre. Es solo un niño de 7 años, pero en sus hombros descansa la esperanza restaurada de una nación, la promesa de que Dios no abandona a su pueblo incluso cuando todo parece perdido. Quizás hoy te sientas como ese pueblo de Judá, atrapado bajo el peso de circunstancias que parecen invencibles, silenciado por fuerzas que aparentan ser más poderosas que tú. Quizás sientas que la oscuridad ha durado demasiado, que la esperanza es un lujo que no puedes permitirte. Pero la historia de Atalía y Joás susurra una verdad antigua, que los tronos construidos sobre injusticia nunca son permanentes, que un solo niño protegido por manos fieles puede derribar imperios de tiranía, que la esperanza es más resistente que cualquier ambición humana. Si esta historia te ha conmovido, si has visto en ella algo de tu propia lucha, suscríbete y activa la campanita, porque las historias de fe y restauración que te compartiré te recordarán que ninguna noche, por oscura que sea, puede apagar la luz de una promesa divina.